Si visitas cualquier paraje de América Latina, con seguridad escucharás decenas de mitos y leyendas que rondan sus ciudades, pueblos y campos. Muchas de ellas pueden parecer totalmente inciertas. Sin embargo, existen algunas que la verdad, además de ser ciertas, pueden llegar a ser realmente perturbadoras. Hoy conocerás algunas de ellas. Estas son las 7 construcciones más embrujadas de América Latina. Número 7. La Posada del Sol, Ciudad de México. Esta construcción, además de ser una de las más embrujadas de la Ciudad de México, es una de las más extrañas y geniales que aún se preservan, aunque realmente se encuentra en un estado de abandono total. Sin embargo, esto no siempre fue así. Esta posada vio su época de oro a mitad del siglo XX, cuando prácticamente no había día en que sus habitaciones se encontraran totalmente ocupadas, algo que cambió radicalmente de la noche a la mañana. Se cuenta que a final de la década de 1950, la posada entró en pérdida y más o menos para esa época algunos sucesos terribles ocurrieron en su interior. Por ejemplo, se dice que su propio dueño cometió suicidio y que desde poco después de su muerte, su espíritu comenzó a deambular por los prácticamente interminables pasillos del complejo. También se cuenta que décadas después, una pequeña niña fue brutalmente asesinada en uno de los túneles inferiores de la posada y que desde ese día sorprende a quienes visitan el edificio, tanto que incluso hoy en día existe un pequeño altar en su honor en una de las habitaciones principales de este complejo. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta lo real de estas historias. Sin embargo, lo que sí es verdad es la gran cantidad de objetos esotéricos que adornan esta construcción, algo que, según quienes conocen del tema, marcó la historia de esta posada. Número 6. Casa Betania, Puerto Rico. Conocida también como la Casa del Alemán, esta increíble casona, ubicada en las afueras de San Juan, Puerto Rico, data de la época de la Segunda Guerra Mundial y fue usada durante años como cuartel nazi, desde donde su propietario se comunicaba con miembros del ejército de Hitler. Sin embargo, nadie sabe qué desencadenó la increíble cantidad de fenómenos paranormales que suceden en esta construcción. Eso sí, lo que se conoce es que durante una época estos hechos fueron tan frecuentes y aterradores que llevaron a los lugareños a quemar la propiedad, lo que no hizo parar a las fuerzas que allí habitan. Y es que se cuenta que en sus pasillos era factible observar la presencia de al menos 2 niños pequeños y una mujer totalmente ensangrentada. Además, aún hoy es común escuchar terribles gritos y risas espectrales al pasar frente a la destruida construcción. Quienes han ingresado a ella también cuentan cómo en su interior se puede notar un olor nauseabundo, además de una extraña disminución en la temperatura y la frecuente aparición de perturbadores sonidos que suelen escucharse salir de sus malogradas paredes calcinadas. Número 5. Casa Matusita, Perú. Esta imponente casa, ubicada en pleno centro histórico de Lima, en Perú, es protagonista de tantas historias terribles que no es raro que sea considerada una de las más embrujadas de todo el país. Se cuenta que su perturbadora historia comenzó cuando su propietario consiguió a su esposa con otro hombre, razón que lo llevó a asesinarlos a ambos, quitándole la vida también a sus hijos y suicidándose. Años después, otra serie de eventos terribles marcaron la propiedad, desde accidentes mortales hasta al menos 5 suicidios en su interior. Según dicen, en las habitaciones del segundo piso pueden notarse extraños cambios de temperatura. Además, han sido captadas figuras espectrales y gritos que inexplicablemente parecen provenir de las propias paredes. Hoy en día, solo partes de esta casa son utilizadas como comercio.
Sin embargo, tanto los patios interiores como la segunda planta se encuentran sellados, evitando que cualquiera pueda ser víctima de la oscura energía que habita en esta casa. Número 4. La Casa Mijangos, México. Ubicada en Querétaro, esta casa es considerada una de las más perturbadoras de todo México. Y es que tan solo la historia que ocultan sus paredes puede causar terror y repugnancia a quien la escuche. Se cuenta que durante el año 1989, su dueña, Claudia Mijangos Arzac, quien se desempeñaba como maestra de catecismo en un famoso colegio católico de la localidad, asesinó a sangre fría y de repetidas puñaladas a sus 3 hijos menores. Lo sorprendente es que luego de cometer tan aberrante crimen, Claudia aseguraba desconocer el paradero de los niños, y aún hoy, desde prisión, ella asegura que sus 3 hijos están en el colegio. Después de esto, al menos 3 familias intentaron habitar la propiedad, sin poder permanecer allí durante más de una semana, según dicen, debido a los constantes llantos y a las extrañas apariciones comunes en su interior. Años después de la tragedia, el famoso investigador paranormal Carlos Trejo realizó una investigación en la propiedad, obteniendo videos y psicofonías que, según asegura, demuestran la presencia de los niños en esta casa. Hoy en día, la casa está totalmente abandonada y nadie, desde hace décadas, ha intentado habitar de forma alguna esta terrible casa. Número 3. Gran Hotel Bolívar, Perú. Construido en pleno centro de Lima, en el año 1924, este lujoso hotel fue ideado para recibir a celebridades y dignatarios visitantes. De allí la gran cantidad de lujos que se usaron a la hora de su construcción. Se cuenta que desde su apertura han sucedido fenómenos extraños, y a lo largo de los años ocurrieron eventos terribles que solo alimentaron a las fuerzas sobrenaturales que desde siempre ocuparon el hotel. Por ejemplo, se cuenta que cerca del año 1930, una joven mujer, aparentemente sin ninguna explicación, decidió acabar con su vida, arrojándose desde la ventana de su habitación. Además, dicen que algunos años más tarde, uno de sus empleados llegó a violar y a asesinar al menos a 4 mujeres antes de ser descubierto. Son miles las historias que relatan cómo principalmente en los pisos 5 y 6 es frecuente que las luces se enciendan o apaguen solas. Además, es recurrente la aparición de una joven con atuendos de época, o la de un pequeño niño al final de los largos pasillos. Y no es extraño que en medio de la noche, de las habitaciones, surjan gritos desgarradores que aún hoy siguen despertando a los incautos clientes que se hospedan en este hotel. Número 2. Hotel del Salto, Colombia. Considerado por muchos conocedores uno de los sitios con mayor carga sobrenatural de toda América Latina, el antiguo Hotel del Salto está ubicado en las cercanías de las famosas cataratas de Tequendama, en Colombia, y es una de las atracciones más populares entre los cazafantasmas a nivel mundial. Este hotel abrió sus puertas en 1924, y su arquitectura avanzada para la época, así como los lujos que ofrecía, lo hicieron durante mucho tiempo uno de los preferidos entre los turistas. Sin embargo, muchos perturbados escogieron este hotel como sitio para morir, siendo escenario de más de 100 suicidios confirmados, además de algunos asesinatos y otras tantas aberraciones.
El hotel cerró sus puertas en 1990. Sin embargo, la actividad paranormal se ha incrementado gradualmente, haciendo que ver espectros y figuras deformes sean algo normal para quienes pasan frente a este lugar. Hoy en día, su estructura ha sido recuperada y en él funciona un museo. Esto no ha impedido que los eventos extraños sigan ocurriendo, y es que de hecho, no pasa un día en que alguno de sus cuidadores cuente sobre la presencia de voces, gritos y figuras que aparecen de la nada en medio de la noche. Número 1. Castillo de San Cristóbal, Puerto Rico. Construido en San Juan, Puerto Rico, con el fin de proteger la ciudad del asedio de los piratas y corsarios ingleses, esta fortaleza fue durante mucho tiempo uno de los bastiones de protección más importantes de la zona, y como es lógico, fue escenario de crueles batallas y decenas de muertes. Hoy en día, el castillo es considerado uno de los sitios turísticos más populares de la ciudad. Sin embargo, no se escapa de las historias paranormales, que al propio estilo de los castillos europeos se narran sobre él. Se cuenta que aún hoy, en su interior es factible escuchar lo que parece ser la súplica de un hombre pidiendo clemencia. También se cuenta que en el área donde se encontraban los cañones se ha escuchado a un sujeto impartiendo indicaciones de ataque, así como se ha podido captar la presencia de al menos 5 apariciones espectrales diferentes. Además, son muchos los cuidadores que han contado cómo en horas de la noche es factible conseguir soldados ataviados con indumentaria del siglo XVIII que desaparecen, usualmente en una densa nube de niebla. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Esto nos ayudará a seguir perturbando tus sueños. Además, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, que encontrarás en la descripción de este video. Buenas noches y terribles pesadillas.